La vida es un viaje y la poesía es un viaje a lo más profundo de la vida. En este entorno propicio, en este parque, conversaré con los ganadores del concurso Poesía en Viaje 2020, organizado por Parque del Recuerdo. Cerca aquí descansan poetas muy entrañables y emblemáticos como Enrique Lin, Florior Pérez, Eduardo Anguita y tantos otros. Con ellos seguimos conversando y yo conversaré con los poetas que mantienen viva la poesía en Chile. Vamos a ese viaje. Fernando Alfonso Ortiz Carvajal es poeta y profesor. Nació en Sotaquí, a 10 kilómetros de Ovalle. Ejerció como profesor en distintos colegios y liceos, fue dirigente gremial, ha participado en distintas iniciativas culturales y es autor de Mira en el fondo de los sueños, poemas imperdonables y del bien vivir y bien morir, inéditos, y es uno de los ganadores del concurso Poesía en Viaje 2020. Quiero darle la bienvenida a Fernando Alfonso, un gusto de tenerlo acá conmigo en esta conversación. Igualmente, pues, gracias. Fernando, usted en uno de sus poemas dice: a mis orígenes voy, de mis orígenes vengo. Y me gustaría hablar de sus orígenes, de dónde viene y de cómo lo marcó el lugar de donde viene. Bueno, yo nací en un pueblito que queda cerca de Ovalle, a 10 kilómetros, Sotaquí, muy conocido por que se venera allí la imagen del Niño Dios de Sotaquí. Ahí viví mi infancia, en una familia de trabajo muy humilde, y luego me fui a estudiar a Ovalle, porque mi padre trabajaba en Ovalle en la antigua maestranza de Ferrocarriles del Estado. Y allí hice mi enseñanza primaria y mis humanidades. Mis orígenes los llevo siempre en mi memoria. Me llevo yo siempre en mi memoria. El paisaje de Sotaquí es un paisaje típico del norte chico, semiárido, pero tenía su encanto, el encanto que nos proporciona la niñez. ¿Cuál es su primer contacto con la poesía? ¿Cómo llega usted a la poesía o cómo la poesía llega a usted, Fernando? Tenía unas tías que, a pesar de haber cursado solamente tercer año primario en ese entonces, porque en la escuela de Sotaquí solamente había hasta tercer año primario, y la gente permanecía mucho más tiempo de los tres, pues. Y los profesores que tenían entonces mis tías eran muy cultas. Había una profesora que era la hermana del cura párroco del pueblo, y una profesora muy instruida, muy distinguida, tocaba piano, pintaba, de tal manera que la educación recibida por la gente iba más allá del tercero primario. Y mis tías en las noches, sobre todo en las noches de invierno, nos leían, o bien recitaban ellas de memoria, tenían muy buena memoria. Recuerdo que una de ellas me recitaba la oración por todos de Víctor Hugo, la traducción de Andrés Bello. Mire. A mí me interesó de la poesía de la que me leían en la infancia el ritmo, lo distinto que era del lenguaje del habla coloquial, y eso me maravillaba. Me maravillaba la rima de los versos. Y fui yo en el libro de Guzmán Maturana, que era el libro que nosotros teníamos al uso en las escuelas. Allí aparecían poemas muy hermosos,
muy hermoso de los poetas del siglo XIX. Todo. En el año 63, usted hizo un año de estudios en el Teatro del Taller de Arte Dramático Vespertino de la Universidad de Chile, en Santiago. Sí. Y ahí conoció a dos poetas, sí. José Miguel Vicuña y Eliana Navarro, la gran Eliana Navarro. Sí. Ellos lo recibieron en su casa y leían sus poemas. Me imagino que ese encuentro fue importante en su trayectoria poética. Fue muy importante para mí, porque yo, provinciano, llegué a Santiago, a casa de unos familiares, y estaba yo viviendo una etapa donde me sentía realmente desorientado. Mi adolescencia fue muy, no diría tormentosa, pero con mucha inquietud. De tal manera que pensaba yo que en el teatro podía tener un camino, un rumbo. Y me presenté yo al examen de admisión y quedé seleccionado dentro de 25 alumnos que tenía el taller. Y me desencanté, pues. Y ahí se encuentra con los poetas, con Eliana Navarro. Ese mismo año. José Miguel Vicuña. ¿Y qué pasó ahí? Concurrí yo a un recital que se daba en la SECH, la Sociedad de Escritores. Y ahí escuché a don José Miguel Vicuña leer uno de esos poemas. Y me pareció simpático todo. Y una vez finalizado el recital, me acerqué a él y me presenté. Ya. Y él muy amablemente me invitó a su casa, que quedaba en la avenida Poquindo, allá en la calle Badajoz. Y llegué yo a su casa. Me presentó a su esposa, la señora Eliana Navarro, y a sus hijos. Uno de ellos parece que actualmente es actor. Y poeta también. Y poeta. Y una señorita, de ese entonces niña, que actualmente es profesora de filosofía de la Universidad Católica. Ella hace talleres en este momento para los niños. Talleres. ¿Y qué le enseñaron ellos de la poesía? Don José Miguel, mientras yo conversaba en el patio de la casa con sus hijos, él se dio el trabajo, la amabilidad de leer mis escritos. Y una vez que lo hubo leído, me llamó y me dijo: Fernando, me gustaría que tus escritos fueran publicados por el Grupo Fuego de Poesía. Y yo me sentí bastante confundido, porque yo le dije: mire, don José, yo no me siento preparado como para que mis escritos sean publicados. Quería solamente mostrarlo a usted para que usted tenga la satisfacción de que usted me los leyera. Ese fue mi encuentro con don José Miguel y la señora Eliana Navarro. Usted ha sido profesor y por lo tanto le ha tocado también enseñar probablemente poesía. Claro. Y a mí me gustó mucho una respuesta que usted dio a una pregunta. Cuando le preguntaron a usted qué es para mí la poesía, usted dijo que es difícil para usted definir la poesía, que es un misterio, y que el poema que leemos, que está en nuestras manos y entre nuestros ojos, es como el juguete de un niño, al cual no le interesa saber cómo funciona, sino seguir asombrándose frente a él. Usted que ha tenido que enseñar poesía a alumnos en Ovalle, en otro lugar donde ha hecho clases, pero además escribir poesía y leer poesía. ¿A qué conclusión llega finalmente de qué es, a esta pregunta, qué es la poesía?
Tengo razón al decir eso porque en mi ejercicio docente me interesaba más que el alumno también se asombrara con la poesía. No me interesaba tanto aplicar la metodología que lleva a desarmar el poema, a desarticularlo, y creo yo que eso mata las primeras vivencias del joven de la poesía. El joven tiene que asombrarse también como se asombra el profesor. Y trataba de yo llevarles y leerles los poemas que a mí me gustaban, que yo me habían maravillado. Y me daba resultados, porque al final de algunos cursos yo sacaba lo mejor de las producciones de mis alumnos y lo editábamos en ese entonces en mi meógrafo que existía y más adelante a través de un dito. Entonces, esa es mi experiencia como docente. ¿Y cuáles han sido los poetas y los poemas que más lo han marcado usted, que más los han asombrado, que más lo han emocionado? Bueno, mi primer encuentro con la poesía fue la poesía de Gabriela Mistral. Y el primer libro que yo leí fue Desolación de Gabriela Mistral. Me gustaron los poemas de Gabriela Mistral. Encontraba yo ahí que había una verdad oculta, una autenticidad. Sentía que Gabriela Mistral estaba dándose por entera en su poesía. Y me imagino que el hecho de estar tan cerca, porque el Valle del Elqui está cerca, hay un clima ahí poético y vital que compartía con ella, ¿no? Con su poesía. Claro. Pero me maravilló tanto como sus versos, su prosa. La prosa es deslumbrante. La prosa es deslumbrante. No he encontrado otra prosa tan maravillosa como la de Gabriela Mistral. Y su lenguaje, cuando Gabriela Mistral, mucho más adelante, leí yo el prólogo que le hizo a Requiem de Humberto Díaz Casanueva, me pareció que había dado en el clavo. Es una maravilla la prosa de ella. Usted cita también entre los poetas que ha leído y releído a Jorge Teillier, a Efraín Barquero, poetas líricos. ¿Se siente usted cercano a la poesía lírica? Yo me siento cercano a la poesía lírica. Y siempre me ha interesado leer, investigar el sentido que tiene el pasado, nuestra infancia, cómo nuestra memoria recuerda nuestra infancia. Cuando yo leía a Teillier, sentí un estremecimiento. Me estaba interpretando y decía yo, esta poesía me gustaría escribir a mí. Usted dice en otro poema suyo, un niño muy mío ha muerto, lo extrañaré mañana, es decir, la infancia. La infancia. Es un elemento que está ahí muy presente, ¿no? Y para nosotros, para mí, dejar de ser niño es perder la inocencia y es perder ese contacto con el mundo. Cuando niños nosotros éramos el mundo, estábamos ligados a él. Y más adelante, cuando ya somos adultos, yo creo que buscamos religarnos a esos mundos a través de la memoria. ¿Cómo escribe usted poesía? ¿Cómo ocurre el acto poético? Hay algunos poetas que dicen que sienten un rumor, un ritmo, que llega imprevisto, aparece, llega una... ¿Cómo es el momento en que aparece el poema? Aunque me avergüenza un poquito decirlo, ¿ya? Lo que me estimula a escribir
es cuando yo estoy en contacto con los amigos, tomando una cerveza, compartiendo, y mientras los amigos hablan de sus vivencias, todo, ¿Ya? yo pesco una servilleta y escribo. Casi la mayoría de mis poemas fueron escritos así, circunstancialmente. Yo no me puedo sentar en una mesa y decir voy a escribir un poema. Ya. Claro, pero no es nada deslumbrante ni un estado de éxtasis, no, es más la alegría de comunicarme, creo yo. Y corrige, me imagino si es profesor y tiene una sensibilidad con el lenguaje, vuelve a corregir, vuelve a leer el ritmo, los ritmos, etc. Corrijo. Los primeros poemas los he corregido mucho. Mirar en el fondo de los sueños, lo publiqué para mis amigos, para mis familiares, porque creía correr el riesgo que anteriormente corrí. Fue prácticamente un acto suicida. Quemé mis primeros escritos, porque veía que no tenía con quién comunicarme, a quién mostrárselo. Entonces, temiendo que no pudiera volver a cometer ese acto, dije yo voy a publicarlo, para que siquiera mis amigos, mis poetas conocidos, tengan conocimiento de ellos. ¿Hay algún poema que recuerde de memoria, un poema suyo? A ver, tengo acá algunos de los poemas. Este poema se llama justamente Mirar en el fondo de los sueños, y yo lo hice pensando en mi madre, que ya había fallecido. Caminaba cierta vez por el paraje cárdeno y frío de mi sueño. Soñador, soñado me sentí. Toqué mis manos, palpé mis ojos. Madre, ¿me soñabas? ¿Te soñaba yo en el fondo de ti misma que me oías? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar me estás huida? De pronto, niña fuiste, niño fui, y temblando como un ciervo, herida me mirabas. No temas, estoy contigo, nos decíamos. No temas al paraje desolado y frío de los sueños. La muerte parece ser un tema recurrente en su poesía. En este lugar en que estamos, este es un lugar donde reposan muchos que partieron. Y Enrique Lin decía que escribir poesía es trabajar codo a codo con la muerte. ¿Qué piensa usted de eso, la relación de la poesía con la muerte y de su poesía con la muerte? La muerte. Eso es un problema que siempre me he planteado. Y me lo he planteado cuando yo busco el sentido de la vida. Y recuerdo yo que cuando niño, yo era sacristán acólito, monaguillo, en la iglesia de mi pueblo. Teníamos unos sotanas, llamémoslo así, rojas, y un paño así blanco. Y cuando habían funerales había que ponerse unas sotanas negras. Y yo me rehusaba a cumplir
mi labor de monaguillo en eso. Nunca ayudé misa mientras hubo funeral. No me asustaba la muerte, pero veía yo ahí que había un mal en la muerte. La muerte para mí era un mal. Me quitaba a la gente que yo conocí. Posteriormente, ya joven, me quitó a mis tías que yo quería mucho. Luego a mis padres. Por lo tanto, yo considero que para la vida del hombre la muerte es un mal. Pero posteriormente, leyendo a un filósofo chileno, José Echeverría. José Echeverría, claro, que vivió en Puerto Rico, ¿no? Sí. En el libro A fin de cuentas, él nos habla del bien vivir y el bien morir. El bien vivir viviendo con integridad, viviendo con valores, viviendo íntegramente, que nos permita después llegar a la muerte y aceptarla también como un bien. Y eso me hizo cambiar un poco el foco que yo tenía. A mí me gustó mucho en el poema con el que usted ganó el concurso de la admirable pintura de Manteña, cuando usted le enmienda la plana a Lin y le dice, en vez de fijarse en el detalle del león que reposa a los pies del santo, usted dice, ¿para qué precipitarnos? Desempaquemos nuestro equipaje porque aún no es nuestro turno. Es decir, todavía contemplemos la belleza, sigamos cantándole a la vida. Claro. Me parece que para Lin el arte y el amor eran leitmotiv. No sé si explícitamente, pero implícitamente estaban allí presentes. Fernando, sí. Quiero agradecerle esta conversación en este parque. Me imagino que debe haber sentido una emoción al haber ganado este concurso. ¿Qué le pasó así brevemente cuando supo la noticia que su poema había ganado? Me sentí muy satisfecho, muy alegre. Para mí fue como, guardando las debidas dimensiones, fue como haber ganado el Premio Nacional de Literatura. Yo diría más el Premio Regional de Literatura. Porque mi poesía ha sido ignorada dentro de mi ciudad. Y cuando me presenté yo a buscar fondos para editar mis obras al Fondo Nacional del Libro y la Lectura, se me rechazó el texto porque encontraron que mi poesía tenía poca fuerza y que era solamente un ejercicio retórico, intelectual y todo eso. Sobre todo que hay un jurado de grandes poetas que le dieron el premio, o sea, Claro, está Raúl claro. Zurita, Manuel Silva Acevedo, Licura Echeverría. Claro. Muchas gracias, Fernando. Un gusto haber conversado con usted aquí en Poesía en Viaje. Muchas gracias. Esta fue una conversación con uno de los poetas que hicieron el viaje de la palabra, de la vida y de la muerte, seleccionados dentro de Poesía en Viaje.